Hablaremos de inmortales, ¿no? De inmortales de toda índole. En la antigüedad clásica y en los mitos griegos, los inmortales son inmortales con trampa. Son inmortales que han sido timados por los dioses. Inmortales cuya inmortalidad depende de una circunstancia que no es permanente. Tal, por ejemplo, el caso de Pterelao, que tenía entre todos sus pelos, discúlpeme, sí, uno de oro. Y el tipo iba a permanecer vivo siempre que no le cortaran ese pelo. ¿Y cuál cree que le cortaban? Bueno, estaba también aquellos Alcioneo y Porfirión, dos señores que eran inmortales, pero en su tierra. O aquel novio de Selene, que pidió por su inmortalidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y le fue concedida la inmortalidad, pero ella se olvidó, qué terrible, se olvidó de pedir la eterna juventud. Entonces el tipo envejecía y se fue secando y achicando hasta que al final parecía una langosta y gritaba que lo mataba. Es el mismo caso de la Sibila de Cumas, ¿no? El caso de la Sibila de Cumas, que no era Selene. Estoy contando el caso de la Sibila de Cumas en mi torpeza. Ixión se afanó la ambrosía de los dioses. La ambrosía te hacía inmortal, pero no del todo ni para siempre. Fíjese que es raro. Claro, porque tenías que seguirla tomando. Claro. Pasaba lo mismo con las manzanas que comían los dioses del Asgard. Los hacían eternamente jóvenes e inmortales, pero tenían que seguirla morfando todos los días. Si dejabas de comerla, chao, a las manzanas, chao, loco. Entonces, es una inmortalidad en cuotas. En el momento de la pasión de Cristo, mientras el hombre recorre el camino del Monte Calvario, hay un zapatero o artesano que se halla en su tienda y viene ahí el Cristo, recibe la befa de la multitud. Está incluso Simón Cireneo, que le ayuda por un rato a cargar la cruz. Llegan a la casa de este ñato y el soldado que viene vigilando el asunto le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice: andá, dice, tómatela. Y el hombre de la cruz le dice: yo ando porque debo morir, y tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda este hombre sin morirse, y se interpreta también esto como una duda filosófica, a ver hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Otra historia de esta noche es menos noble pero más pintoresca y contiene novísimas noticias acerca de un viejo amigo de este programa, el conde Saint-Germain, quien también parecía sobreponerse a la muerte. Pero, bueno, esta vez no en virtud del cumplimiento de una maldición, ni por un don de los dioses, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Textos de distinta índole han hablado del conde Saint-Germain. Aparece su nombre en archivos oficiales, papeles de Estado, informes confidenciales de algunos países de Europa. Aparece en la literatura, a veces con su propio nombre, otras con otros, qué sé yo. Oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción. Lamentablemente también se han interesado en el conde toda clase de aficionados, editores de revistas, de misterio, esoteristas, bueno, esa clase de gente.
La interacción de estas tres fuentes, a saber, los papeles, la literatura y los aficionados, produjeron como resultado panoramas biográficos del conde de Saint-Germain bastante inseguro y aburrido, ¿no? Las historias del conde de Saint-Germain son antes que nada aburridas, son siempre iguales. Según se dice, nació hacia adelante y hacia atrás, como veremos. El 26 de mayo de 1696 era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se murió él, o al menos se produjo su muerte oficial. Pero como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos, ¿no? Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, y tuvo muchos nombres, como ya hemos dicho. Marqués de Montferrat, conde de Belamare, caballero Schenin, caballero Beldon, Monsieur de Sigmont, conde Soltykov. En el año 1758 se hizo amigo del mariscal Belle-Isle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia en persona. En ese momento, Saint-Germain tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura, cabello oscuro, un tipo como cualquiera. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, y otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos, pero yo le puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Lo vendía entre la nobleza de Francia. Por ejemplo, las marquesitas que empezaban a envejecer eran sus mejores clientes. Pero también vendía o decía que era capaz de convertir en diamantes las piedras del camino. Y de esto lo había convencido al mismísimo rey Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, siempre pudo rajarse, y en realidad, ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Siendo amigo de Belle-Isle, que era ministro de guerra, lo mandaron a una misión secreta de la que ni siquiera estaba enterado el rey. Iban a negociar con el conde Brunswick, a La Haya, en Holanda, una paz sin Austria, con Alemania. Era una misión audaz, lo descubrieron. Cuando el conde iba a ir en cana, se escapó, Saint-Germain se escapó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni lastrar. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Ahí está. Con lo que esto de que nació en 1765, que por otra parte nunca nació en 1765, sino en 1696. Todo esto se derrumba. Bueno, había sido San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, qué prolijidad. Y el Papa Bonifacio V. ¿No era el Dalai Lama? ¿Cómo? ¿No era el Dalai Lama? No. Qué curioso. No, porque el Dalai Lama siempre es el mismo. Claro. Sí, claro. Es Avalokiteshvara en persona. Sí. Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual: "Che, ¿quién es este del cuadro?" Y alguien le decía: "Por cierto, es Jesucristo." Y él replicaba: "Vamos, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná." Está muy bien eso. Bueno, a veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo 1000 años
Y ese era precisamente el líquido que vendía a la gilada, ¿no? Era músico y compositor, tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria bastante mediocre llamada La pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba sin acento el inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el chino, el caldeo, el sirio y el sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme babilónica y los jeroglíficos egipcios. Es raro, no se leían de corrido. No. A veces entraba en trance profundo y se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Conoció a Cagliostro, pero no simpatizaron. Cierta vez conoció en la corte de Francia a una condesa, probablemente de Ademar se llamaba, no me acuerdo el nombre. Y le dijo: «¿Usted no me recuerda, condesa?». Y ella le respondió: «No, pero creo haber conocido a su señor padre». Todo esto dijo la mina, ¿no? «Hace 50 años», dijo la vieja. «No», dijo este hombre, Saint Germain. «Mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí. Si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado». Y a la noche la condesa recibió una copia de la partitura de aquella barcarola con una inscripción que decía: «Por siempre fiel». Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. Con respecto a María Antonieta, Saint-Germain la conoció 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de este hecho. El rey Luis XVI no lo quiso recibir. Luego se fue a Suecia y se murió otra vez, Saint-Germain, un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar dice haber recibido carta del conde unos 5 años después, en 1789. Una carta en donde le dice: «Mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos». Y la condesa fue y se lo encontró ahí, al Saint-Germain, lo más orondo, arrodillado entre las sombras. Al mirarlo, descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo: «Nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un 6º encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar». Bla, 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 y volvió a anticiparle la revolución que estallaría en aquellos mismos días. La condesa cuenta en su libro que lo vio 5 veces y la última vez que fue la 6ª fue la víspera de la muerte de la condesa. Esto no lo cuenta la condesa, sin embargo, lo cuento yo. La muerte de la condesa fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, dice aquí, calculo menos la muerte de la condesa, ya que los recuerdos de María Condesa de María Antonieta es una obra de la condesa de Ademar. Pero mucha gente lo vio después a Saint-Germain. Fue visto en 1835 por un historiador alemán. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe. Y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet a fines de... Ahí tiene usted que decía del Dalai Lama. A fines del siglo XIX. Y en Roma en 1926. Hay un detalle intranquilizador. Resulta ser que este libro, Recuerdos de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca, tal cual sospechaba yo, por la condesa de Ademar, sino por un famoso falsificador. Yo me di cuenta cuando figuraba la muerte de la autora. Sí. Fue escrito por un famoso falsificador, que era un tipo que falsificaba textos de toda índole. Entre ellos, estos recuerdos de María Antonieta,
escritos supuestamente por la condesa de Adhemar, que jamás escribió una línea. Así que cabe desconfiar absolutamente, si es que la desconfianza puede ser absoluta. Sin embargo, hay más todavía. A ver. Los seguidores de Saint-Germain siguen editando folletos y opúsculos, le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Bueno, dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores. Y más si las hizo después de que se hubiese inventado la máquina de vapor de Watts, así cualquiera. Claro. Acá el oyente razonable hará bien en desconfiar de todos estos datos, pero no podrá evitar, como he escrito yo alguna vez, un deseo de que todo sea verdad. Por supuesto. Eso es lo que alienta a buena parte de las religiones, digo yo desde afuera, pero y cada uno sabrá. Pero claro. ¿Qué más quisiera yo que ser creyente? Justamente. Ni siquiera inmortal, sino creyente. Esto lo decimos a cada momento, incluso nos hemos convertido a varias religiones durante algunos días, pero después apareció algún hecho de la prosaica realidad que vino a desengañar. Es más, Alejandro, aunque parezca una broma más, hemos seguido la pista de algunas promesas extrañas de contacto con el más allá, con enorme decepción, sin ningún sarcasmo previamente, ¿no? Rogando que algo de eso fuera cierto. Y no. Y nunca funcionó. No, nunca funcionó. No me invitaron a eso. Hemos dejado pasar a los mormones, incluso. Estábamos distraídos. Pero... Y ahora no, cada vez que tocan el timbre, me fijo primero. Si son los mormones, no les abro. Aunque últimamente casi siempre son los testigos de Jehová. Sí. Están sacando clientela los mormones. Sí. O los recolectores de basura. Iba a decir algo tan inconveniente que mejor decirle que... ¿Sabe que hay dos datos curiosos también en medio de esto? Por siempre fiel, esto que en latín se dice semper fidelis, es el lema de la infantería marina y de varios cuerpos militares que juran ser siempre fieles y fieles hasta la muerte. Es raro para alguien que se pretende inmortal. La otra cosa en la que pensaba Alejandro es que los inmortales son parecidos a las bestias, a los animales, porque carecen de la noción del tiempo. Así decía Borges. Ser inmortal es baladí, todos los animales lo son. Claro, aun cuando no puedan después demostrar otra cosa. Pero además hay muchas formas de inmortalidad que están marcadas por la sospecha de que ahí hay algo raro. No volveremos a Gilgamesh, que vino tantas veces a este programa y que envidiaba a su amigo, no el suyo, sino el de él, Enkidu, que muere ahí con el toro ese sagrado. Pero fíjese, los muertos vivos, por ejemplo. Nadie quiere ser un muerto vivo por más que esa condición le garantice la inmortalidad. Muerto vivo, en rumano se dice no sferatu, o sea, no muerto. Y no sferatu no es otro que la condición que tienen los vampiros, que logran la inmortalidad merced a la ingesta de sangre. Sí, de sangre. Como Elizabeth Báthory. Es la condesa Báthory, una húngara pariente de Ferenc, sin ninguna duda. Había otros llamados inmortales que eran los soldados persas, ¿no? Los 10.000 inmortales. En realidad no eran inmortales, sino que se iban suplantando uno a cada uno que moría. ¿Qué es la forma de inmortalidad de los filósofos y de los que se conforman con bagatela? Claro. Está también la prueba que citamos antes del Dalai Lama, que siempre es el mismo, y quién puede dudarlo si el bebé en que está encarnado el Dalai anterior elige los mismos juguetes que el otro tenía. Así, claro. Es fácil. Pensaba también en otro hombre que algunos sospecharon que era inmortal, pero duró 6 horas, nada más, que era Rasputín, que no se moría ni a palos. No, lo quisieron matar unos boyardos, unos nobles rusos que lo invitaron a beber y a tocar la guitarra en la casa, y lo envenenaron primero, le pegaron un tiro después, lo tiraron a un río helado más tarde, y no sé qué cosas le hicieron hasta que al final se murió. Sí. Pero los asesinos en determinado momento empezaron a creer que el tipo era inmortal. Y finalmente estaba pensando, Alejandro, que todos los dones divinos tienen condiciones, como hemos dicho con la sibila de Cumas o la cuestión de la ambrosía, y que finalmente, en realidad, ¿qué formas de inmortalidad uno conoce? Por ejemplo, esta relación con la juventud, usted lo ha dicho más de una vez. Cuando se es joven uno tiene la extraña osadía de creerse inmortal, frente al peligro, frente a las penas, frente a todo lo que sucede. En el momento cúlmine del amor, diría yo también. Ahí está, de eso le quería hablar, justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué va a ser una propuesta? Perdón, se molesta. En el momento culminante del cariño. No puede concebir la muerte.
en ese momento. Pero dura tan poco. Bueno, es que justamente los franceses llaman al éxtasis amoroso el petit mort, pequeña La muerte, petite ¿no? mort. Y esto también debe encerrar algún secreto allá los franceses Petite con él. mort. Pero finalmente, tan cierto es esto que si uno, incluso siendo inmortal, como le ha pasado a tantos amantes clásicos, pierden la gracia de la mujer que aman, o del hombre que aman, o del animal que aman, inmediatamente lamentarán su condición. Porque, ¿de qué me sirve ser inmortal cuando tú no estás? Y cuando tú no estás, es la canción, la bella canción que va a cantar para nosotros Carlos Gardel.